Hoy vamos a estudiar un poco acerca de la festividad número 6 dentro del calendario de Dios. Y nuestro pasaje principal está en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Exactamente el día, como leyó nuestro hermano Samuel cuando estaba presentando el culto, es el día 10 del mes, es decir, que corresponde a pasado mañana. Pasado mañana, el día primero fue del viernes de la semana anterior al sábado. Ese es el día primero y contando 10 días después cae pasado mañana. Y ese es el día del ayuno nacional conforme a la palabra de Dios, conforme a la instrucción. Por eso yo los animo a todos a que de domingo, cuando cae la noche, hasta el lunes, pues tengamos un día de ayuno y de oración. Y después juntos acá, cuando nos reunamos a las 6 de la tarde para el estudio bíblico, pues como siempre tenemos oración, pues terminamos juntos ahí el ayuno, orando a Dios. Vamos a ver en el mensaje un poco de la significación del ayuno, porque el ayuno, aunque la palabra que Dios puso en mi corazón para hoy es esta: un día de reconciliación. Romanos 3 a partir del versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude mientras estudiamos esta palabra. El pasaje que leyó Samuel ahí en Levítico 23 dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Un día de reconciliación. La palabra hebrea para que se traduce como expiación es la palabra kippurim. Y es el acto ceremonial, escuche, el acto ceremonial en el que se hace pago por un mal cometido en una relación dentro de un pacto. Esta es la definición de la palabra expiación. No sé si alguno algún día se habrá preguntado qué significa expiación. Esta es una definición sencilla. ¿Ya? Es el acto ceremonial en el cual se hace pago por un mal cometido en una relación dentro de un pacto. Esta palabra también se traduce como perdón, por eso se habla hoy de la fiesta del perdón, porque el perdón es uno de los resultados más importantes que se produce cuando se expía correctamente, cuando se paga
por el pecado cometido bajo un pacto, pues el resultado siempre será perdón. Pero hay algo que trae la expiación también, algo que también es poderoso, algo que es muy importante, y es la reconciliación. Reconciliación. En el alemán, al traducir hay una indicación de esto, cuando se dice Sühneopfer, que tiene que ver con Versöhnung. Tiene que ver un poco que se paga un precio para buscar la reconciliación de una relación que se ha dañado. Lo que quiere decir la frase que acabamos de leer es que este día Dios lo fijó en su calendario para apaciguar o aplacar la ira que produjeron los pecados de su pueblo y para compensar o para restituir los daños que su pueblo cometió, y todo esto a favor del pueblo que está en pacto, pero no se realiza a la distancia, sino delante de Dios mismo. No fue la idea ni de Moisés, ni de Aarón, ni de los levitas, ni de los sacerdotes, ni de ningún hombre. Fue el plan de Dios establecer un día para que en ese día se hiciera un pago por los pecados de la nación, de modo que su ira no se derramase sobre su pueblo. Y estas son cosas importantes que nos ayudan a entender el significado de perdón y reconciliación. Muchos, cuando leen los escritos de la Torá, aquello que traducimos como ley, cuando leen los mandamientos que contiene la instrucción de Dios, solo logran ver cosas negativas. Solo logran ver restricciones que parecen arbitrarias. Solo logran ver mandamientos y estipulaciones y no, y no, y no. Por eso la tendencia siempre es a rechazarla. Hay algunos que tal vez ni siquiera se dan cuenta, pero tienen alergia a la ley de Dios. No le gustan cuando se predica mucho de lo que llamamos Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué? Esa es la Biblia que leyó Jesucristo. Esa es la palabra a la cual nuestro Mesías dijo: escudriñar en la Escritura porque ellas hablan, dan testimonio de mí. Ahora yo pregunto, ¿no es acaso este día para perdonar, para expiar, para reconciliar relaciones? Este día que Dios fijó en su calendario para que recibamos una bendición especial, ¿no es un día especial? ¿No es un día a nuestro favor? ¿No es un día de bendición y gracia? Es una fecha señalada por Él para que nosotros nos detengamos en nuestros caminos, hagamos una pausa y vengamos a encontrarnos con Él. Por eso Él dijo: no hagan trabajo, para que nadie tenga excusa. Es un día
que Él ha puesto para que nosotros ganemos conciencia de que necesitamos de su perdón a causa de nuestros pecados. Y es un día donde Él nos revela que Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuánto le dan gracias? Con ese día puesto en el calendario, su pueblo se desvió. Imagínese usted si no estuviera ese día. ¿Acaso tuviéramos, y estoy hablando del pueblo de Dios, acaso tuviéramos conciencia del resultado de nuestro pecado si no tuviéramos una ley? Si no tuviéramos una palabra que nos dijera. Pero este día es un día que Dios lo puso y da ciertas instrucciones preparando nuestros corazones para que recibamos perdón. ¿Cuántos necesitan del perdón de Dios? ¿Cómo Dios nos enseña a preparar nuestros corazones para recibir su perdón? Ciertamente, cuando se lee, ayunarán, se afligirán. Quien no observe el reposo será eliminado del pueblo. Son cosas que suenan severas. Y hay quien se atreve a decir, ese es el Dios del Antiguo Testamento, como si Dios hubiera cambiado o si tuviésemos dos dioses. Ciertamente cuando se lee eso a primera instancia suena severo, pero si nos dedicásemos a estudiar para entender por qué, entonces descubriríamos que tal y como está escrito, Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y cuando la Biblia dice todas las cosas, incluye todas las cosas. ¿Por qué la aflicción y el ayuno? Precisamente para preparar el corazón, para que reciba perdón, para que medite en su relación con Dios, para que entienda que hay cosas que hace que interrumpen, que estorban, que limitan esa relación con nuestro Padre. Porque si en nuestros corazones no reconocemos que hemos hecho algo malo, jamás pediremos perdón. Quien no reconoce que ha hecho algo malo, jamás entenderá que tiene que pedir perdón. De hecho, dice, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Mire, es una verdad esto. Nuestro corazón es por naturaleza altivo, orgulloso, egoísta, cree que todo se lo merece. Y siempre tiene una excusa, siempre encuentra motivos para tener la razón y para seguir viviendo como mejor le parece. Ese es el corazón de cada uno de nosotros. Y es solamente si buscamos que Dios lo revise, que nos haga un MRT en el corazón. Es solamente así que reconocemos que necesitamos ayuda. El enfermo que no reconoce que está enfermo jamás irá al médico. Y muchas veces el mayor problema de un enfermo no es su enfermedad, sino su actitud referente a la enfermedad. Ahora, este día que Dios puso en su calendario desde allá, es el día que estaba revelando la expiación que el Mesías, el Salvador, haría a nuestro favor.
Este pasaje lo leímos al principio. Romanos 3, 21, 26. Y el versículo 25 dice algo que yo quiero que usted preste atención, por favor. Dice, Dios ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación. ¿Quién lo ofreció? Dios ofreció a Jesucristo. Ninguno de nosotros le dijimos, papá, ¿tendrás alguna solución para nuestros pecados? ¿Tú crees que puedas sacrificar a alguien en nuestro lugar, por favor? Porque todos andábamos descarriados, sin esperanza, sin Dios, sin rumbo, viviendo bajo nuestra propia ley, bajo nuestra propia estructura, haciendo lo que mejor nos convenía. Bajo el antiguo pacto, Dios estableció por ley que el pueblo tenía que presentar sacrificios a su favor. El pueblo había de traerlo. Y bajo el nuevo pacto, ¿qué pasó? ¿Quién trajo el sacrificio? ¿No es eso poderoso? Es decir, que la provisión para reconciliar nuestra relación con nuestro Creador y Padre la puso Dios, y nos revela claramente que el más interesado en tener una relación en orden con nosotros es Dios mismo. ¿Cuántos le dan gracias? En lo que nosotros corríamos lejos de Él envió a Jesucristo a morir en la cruz para que el día que volviéramos en sí pudiéramos tener una provisión para que esa relación pudiese ser restaurada. Bendito sea su nombre por siempre y siempre. De ahí, amados, que esta fiesta de la expiación era una sombra profética. Una sombra profética que anunciaba las dimensiones y el significado de lo que un día Dios haría en favor de la humanidad. Y te digo una cosa, yo no entendía mayor profundidad el significado del sacrificio de Cristo hasta que no entendí lo que significa una expiación. Sí, Él murió por mis pecados. ¿Por qué? Más de uno nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué tenía que morir tu hijo en la cruz? ¿Acaso no podías mandar un ángel? ¿Acaso no hay animales suficientes? El entendimiento de lo que significa la expiación me ayuda a amar a mi Señor cada día más. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios, para que nuestra relación con nuestro Creador y Padre pudiera establecerse nuevamente de manera correcta. ¿Y cuál es la imagen de una relación correcta entre el Creador y sus criaturas? Cuando Dios creó al ser humano, ¿cómo lo creó? A su imagen y conforme a su semejanza. Una relación restaurada con el Creador hace que sobre nosotros se manifieste ¿qué? La imagen y la semejanza de Dios. Después que lo creó, ¿qué hizo Dios con el ser humano? Lo bendijo, ¿sí o no? Una relación restaurada con el Creador es una relación que vive bajo la bendición del Todopoderoso. Y después que lo creó, en el otro periodo de tiempo, ¿qué le dijo? Este séptimo día, ¿qué tienes que hacer? Descansar, reposar, porque yo descansé. Así que una relación restaurada con el Creador es una relación que nos ayuda a
descansar en paz. ¿Cuántos quieren una relación así? Me voy a levantar las dos manos. Ahora, ¿por qué fue esto necesario? Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos del 27 al 24. ¿Por qué fue necesario? Romanos 7, desde el versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. ¿Quién nos ayuda a entender lo que es pecado? La ley. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? Espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, escuche, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mi vecino. ¿Dónde habita? Ajá. No mires de al lado. Siga leyendo. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, ¿me acompaña? Tremendo trabalengua que tenía Pablo aquí. Versículo 22, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra mi mente y me tiene como: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? La ley, ¿cómo es?
buena, justa, agradable, da vida, es santa. Pero nuestro gran problema, y como es un gran problema lo puse en mayúsculas, nuestro gran problema es el pecado que habita en nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es nuestro interior. Y este virus es más dañino que todos los coronas bailando juntos. Fíjense si el pecado es malo, que usa lo que es bueno, usa lo que es santo, usa lo que es justo, usa algo que trae vida para provocar muerte. Fíjense si es malo. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros si no ganamos esa conciencia? ¿Lucharíamos por salir del pecado? ¿Lucharíamos porque nos fueran perdonados los pecados? ¿Lucharíamos para que alguien tomara nuestro lugar muriendo? Necesitamos entender esta verdad, y para eso Dios estableció la fiesta, y para esto Dios dijo: se presentarán y ofrecerán sacrificio. Para esto Dios dijo: y ese día no quiero que se ocupen en ninguna otra cosa que no sea estar concentrado en mí y en la manera en que yo los quiero perdonar. Es para eso. Pero hay quien no quiere escuchar de eso. Esta es la realidad del ser humano. ¿Cómo está el ser humano? Vendido como ¿qué? Como ayudante del pecado. ¿Cómo qué? Como esclavo. ¿Qué define a un esclavo? Que no tiene propia voluntad, sino que está obligado a hacer la voluntad de otro. ¿Ese otro quién es? Y tal es el caso. ¿Cómo podemos comprobar que eso es cierto? Esos son los religiosos. Los religiosos, que son los que dicen, que son los que siempre están hablando de pecado para estar manipulando a la gente. Aquí hay un testimonio. Si esto que viene ahora le pasa a un ser humano, es un testimonio de que es esclavo del pecado. Pablo dijo esto: yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y dijo esto: descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo con buena intención y lo que han causado es un desastre? Yo solo salgo en la cámara. Yo por mí voy a levantar la mano. Ustedes escapen, que la cámara no está con ustedes. No mire la cámara, por favor. Que me vean a mí nada más. A todo el que le ha pasado eso tiene que reconocer que es esclavo de ¿qué? Del pecado. Esa es la situación del ser humano. Entonces, ¿la noticia de la fiesta es una mala noticia o es una buena noticia? ¿La noticia de la expiación de la fiesta es una bendición o una maldición? ¿Muestra la severidad de Dios o la gracia de Dios? Todos debemos clamar como clamó Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién logrará libertarme de esta esclavitud? Y ese es nuestro Mesías Jesucristo.
Por eso, después de este soliloquio de Pablo, de esta controversia, de este trabalenguas de Pablo, él declara con toda libertad lo que está ahí en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, que dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Si eso no te alegra, tío, yo no sé qué voy a hacer por ti. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado. ¿Puedes decir eso conmigo? Me ha librado. No, pero con convicción. Me ha librado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Aunque era buena, aunque es santa, aunque es justa, no pudo liberarnos del pecado porque el pecado se aprovechó de ella. Por eso dice aquí Pablo, la ley no pudo. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera ¿en qué? En sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran. ¿Quién? En nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque si no hubiera enviado a Jesucristo a morir como ese sacrificio expiatorio, todavía hoy fuésemos esclavos del pecado y estuviéramos bajo condenación de muerte. Por eso Dios dijo a Israel: el que no atienda a esta fiesta, lo eliminaré del pueblo. ¿Por qué? Porque esa era la única manera en que podían ser perdonados. Esa es la única manera en que se podía expiar por ellos. Esa es la única manera que Dios acepta como pago por los pecados de su pueblo. Esa es la única manera en que la relación con Dios se puede reconciliar. Por lo tanto, Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y nadie va a reconciliarse con el Padre si no es por mediación suya. Gloria a su bendito nombre. Esto nos enseña la fiesta. Es gracias a ese sacrificio que Dios señaló de antemano. Pero ¿sabe qué, amados? Yo quiero ir ahora a la aplicación. Ustedes saben que siempre, bajo la gracia de Dios, siempre nos esforzamos en dar principios que usted pueda aplicar en su vida. Y es cuando tú y yo aplicamos esos principios que nuestro carácter sufre cambios. Lo voy a repetir. Solamente cuando ponemos en práctica los principios del reino es que nuestro carácter sufre cambio. Es que nuestro espíritu es edificado. Es que podemos dominar los impulsos de la carne. Pero si semana tras semana damos principios bíblicos y no se ponen en práctica, entonces no hay cambio. Así que vamos a entrar ahora en la aplicación espiritual y práctica para nosotros, lo que Dios nos va a comunicar que quiere que hagamos tú y yo a partir de ahora, continuamente, para que el mundo reconozca, para que nos rodean reconozca que Dios quiere reconciliarse con el mundo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Pero hay que aplicar. ¿Saben por qué? Porque esta gracia nos hace responsables. ¿Qué nos hace esta gracia?
Recuerda que hemos aprendido aquí que la bendición trae consigo dos cosas. Trae favor de Dios, prosperidad, bondad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué trae también? Responsabilidad. Nosotros por naturaleza de la bendición nada más queremos ¿qué cosa? El favor. Hazme el favor y dame nada más el favor. Pero la bendición de Dios, ¿qué trae consigo? Responsabilidad. Y esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Recuerde, si usted sale de aquí y alguien le pregunta ¿qué te dijo Dios hoy? Tú y yo le podemos decir, Dios me dijo que soy un mensajero de reconciliación. Dios me recordó que Él se reconcilió conmigo para que ahora yo sea, ¿qué cosa? Reconciliador. Y si la palabra es muy complicada, pues mensajero de reconciliación. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿cuál es el resultado? Es una nueva creación, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas fueron hechas. Amén. Hasta ahí el favor. Hasta ahí el favor, pero no me cierre la Biblia todavía, que vamos a seguir leyendo. Todo esto proviene de ¿quién? Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién reconcilió a quién con quién? Pregunta. ¿Quién reconcilió a quién con quién? Dios, puedes decir esto conmigo, Dios me reconcilió a mí consigo mismo. ¿No es Dios bueno? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Y él pasa a explicar qué cosa es el ministerio de la reconciliación. Y dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y cómo lo hizo? No tomándole en cuenta sus pecados. Ese es el favor, esa es la gracia, amén. Pero ¿qué dice después? Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos... A mí me gusta este pasaje porque yo creo que en ninguno de los dos países de los cuales yo soy ciudadano me daría el cargo. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, de un reino que no es natural, me dio este trabajo, me dio este cargo. ¿Qué somos de Cristo? ¿Qué somos? Embajadores de Cristo. Ahora, ¿qué hace un embajador? Dice Pablo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Aleluya. Todo esto proviene de Dios. Todo esto lo hizo Dios.
Dios nos reconcilió consigo mismo. Pero no se quedó ahí, sino que cuando nos hizo nacer de nuevo, cuando hizo de nosotros nuevas criaturas, dijo, eres ahora una nueva creación para que cumplas con esto. A partir de ahora, tú tienes que hablar al mundo de mi reconciliación. Tú tienes que proclamar al mundo que yo efectué el pago de todo lo necesario para que se reconcilien conmigo. Tú no te puedes callar lo que yo quiero hacer. Ahora, así como nuestra relación fue restaurada con Dios, Él no solamente estaba pensando en nosotros, sino estaba pensando en otros allá afuera. Escuche, otros allá afuera que Dios quiere reconciliar consigo mismo también. ¿Le vamos a poner obstáculos o los vamos a traer? Hay otros en los que Dios está pensando, y aquellos que han reconciliado su vida tienen la función de ir a por ellos y llevarle el mensaje. Una vez que nuestra relación se ha restaurado con Dios, tenemos el ministerio. Y esta palabra ministerio significa un servicio. Y es la palabra griega diaconía, que significa servicio o ministerio. Ahora, ministerio suena muy formal. Ministerio, un ministro, alguien importante. Yo soy un ministro de Dios. Cuidado cómo hablas conmigo. Un ministro significa un servidor. Por eso, cuando la Biblia usa la palabra diaconía en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, describe un servicio amoroso. Describe un servicio que está conectado con obras que se basan en amor, en fe y se realizan en paciencia. Diaconía requiere que nosotros, cuando hagamos un servicio, no estemos centrados en lo que nos gusta o en lo que queremos, sino nos centremos en quiénes, en los demás y en lo que ellos necesitan. Muchas veces nuestro servicio se ve limitado por nuestro egoísmo, porque queremos servir como nos gusta. Queremos hacer lo que nos conviene, lo que queremos que se haga. Pero servicio, ministerio de la reconciliación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con aquel que tiene que recibir el mensaje. Y un embajador de Cristo hace todo lo que sea posible para que esa persona entre en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren aprender cómo participar en este servicio como embajadores de Cristo? Y te digo, no es nada nuevo lo que te voy a decir ahora. No es nada nuevo. Tú lo verás que no es nada nuevo. Lo que pasa es que la fiesta lo resalta. La fiesta lo saca a la luz para recordarnos que este es nuestro llamado. 4 consejos para ser embajadores. El primero, como embajadores representamos a Cristo y no a nosotros mismos. ¿A quién representamos? No represento a mi iglesia, no represento a mi denominación. ¿A quién represento? A Cristo. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Esto implica que es su voluntad la que tengo a dar a conocer, no la mía. Es su plan el que tengo que dar a conocer y no es el mío. Es su reino el que anuncio, no es mío. ¿Decimos amén a eso?
Usted puede después revisar Filipenses 1:27. Segundo consejo, tenemos que anunciar al mundo su mensaje de reconciliación. Tenemos que hablarle a otros de su mensaje, porque un mensajero sin mensaje es un fracaso. ¿Sí o no? Es como que un cartero ande por ahí de casa en casa tocando el timbre y no le dé una carta a nadie. Un mensajero lleva un mensaje y tiene que entregarlo. Por eso nosotros tenemos que hablar del mensaje de la reconciliación. No podemos callarnos, aunque a veces digamos, es que ese es más cabezón. No importa, tú llévale el mensaje. Tercero, hay que exhortar a la gente con amor para que se reconcilien con Dios. ¿Cómo hay que hacerlo? Con amor. Pablo dijo, les rogamos en el nombre de Dios. Les rogamos. Aunque tenemos autoridad, toda autoridad nos fue dada por Cristo, que la tiene toda en el cielo y en la tierra. Aún así dice, les rogamos. Y cuando queremos que la gente se reconcilie con Dios, tenemos que hacerlo de la misma forma amorosa que el Espíritu de Dios lo hizo con nosotros. 4 años duró mi proceso, el proceso final. Yo sé que desde antes de nacer ya Dios me tenía en su plan. Pero los últimos 4 años antes de que yo tomara la decisión, 4 años. Y si un día Dios permite que esos siervos que caminaban conmigo en aquel tiempo pasen por aquí, darán testimonio de lo pesado que yo era. Pero ellos me llevaron el mensaje con amor. Ellos tuvieron paciencia. Porque su intención era que mi relación con Dios se arreglara, se reconciliara. Pablo, usted puede revisar ahí después, hablándole a los Gálatas, aunque primero le dijo, Gálatas insensatos. Después le dijo, por ustedes todavía sufro dolores de parto. ¿Cuántas madres hay aquí? Levante la mano las madres, las que están de camino todavía, las que ya son ya. Cuando ustedes estuvieron en el parto, ¿la pasaron bien con los dolores? No digas, qué pregunta tonta es este. Yo le voy a explicar ahora. Le voy a explicar. ¿Fue algo cómodo o incómodo? Incómodo. Pero, ¿por qué ustedes decidieron pasar por esa incomodidad? ¿Querían el resultado de una nueva vida, sí o no? Y por esa nueva vida estuvieron dispuestas a hacer, ¿cuántas cosas? Lo que fuera necesario. Hasta arañaron a su esposo. ¿Pero qué tenían en mente? Quiero tener a mi hijo, ¿dónde? En mis brazos. Les dolió, sangraron, formaron un reguero en el hospital ustedes. Un desorden, una bulla. Pero cuando vieron la criatura, ¿qué pasó? Cuando tuvieron la criatura en los brazos, ¿qué pasó? Alguno de ustedes se rindió de camino y dijo, suficiente, hice todo lo posible por él. ¿Alguna se rindió? Cuando le dijeron, otra vez más, puja, ¿qué hicieron ustedes? Bendito Dios que nos libró a los hombres de esa experiencia. Aleluya. Bro, we are blessed. Aleluya. Ninguna de ustedes se rindió. ¿Por qué? ¿En quién tenían la mente? En la vida que iba a salir. Así que estuvieron dispuestas con a resistir,
a pujar una vez más, a llorar un poco más, a resistir el dolor un poco más, a gritar un poco más, hasta que tuviera la criatura en sus manos. Amados, así tenemos que ser los embajadores de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir un poco más por esos cabezones, a llorar un poco más por esos que no quieren entrar, a luchar una milla más por esos para que se reconcilien con Dios. Y el día que su relación se reconcilie con Dios, ese día nos vamos a gozar. ¿Cuántos dicen amén? No nos rindamos, porque cuando nos rendimos, fallamos nosotros a nuestro ministerio. Aunque él se va a perder por su mala decisión, pero nosotros fallamos a nuestro ministerio. Así que hay que exhortar con amor y hay que estar dispuesto. Así como el día de la expiación era un día marcado por sangre, sacrificio, cuchillo. Cámbiate de ropa, entra. Sangre por aquí, sangre por allá, ayuno, postrado en el piso, cámbiate de ropa, sacrifica al otro. Era un día, ¿se veía bien a los ojos ese día? ¿Era un día agradable? Yo no quisiera estar en el lugar del sumo sacerdote. Pero ese día que era el de más sufrimiento era el día que traía más vida. Amén. Así que seamos embajadores que están concentrados en la vida que sale del ministerio, en la vida que sale del sufrimiento, en la vida que sale de llorar por ellos. Y dejemos de concentrarnos en nuestra comodidad, en lo que nos gusta, en lo que queremos que se haga. ¿Queremos ser ese tipo de embajadores? Y por último, si portamos y predicamos el mensaje de la reconciliación, hemos de vivir como gente que se esfuerza por tener sus relaciones reconciliadas. Es una contradicción grande decirle a alguien, reconcíliate con Dios. Dios es un Dios de amor y de reconciliación, y estar en enemistad con un montón de gente. No le da credibilidad a nuestro mensaje decirle a la gente que se reconcilie con Dios y nosotros estar en pleitos con Juana y con su hermana. No le da credibilidad al mensaje. Así que si le decimos, yo soy embajador de aquel que te reconcilió con él mediante Cristo Jesús, yo tengo que ser un reconciliador. Yo tengo que ser alguien que restaura relaciones. Yo tengo que ser alguien que cuida las relaciones. Y especialmente en este día, Dios nos está recordando, tú eres mi mensajero de reconciliación. Así que cualquier relación que usted sepa que está dañada, hoy es el día para orar por esa persona, llamarlo por teléfono y decirle, quiero encontrarme contigo. Hoy es el día para decirle, así como Dios me reconcilió con él, yo quiero que tu relación y la mía entre en reconciliación, se arregle. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en lo que leo el último pasaje y después vamos a orar. Vamos a orar después para que si hay algo que nuestra humanidad no logra ver, que no está bien en nuestra relación con Dios, el Espíritu de Dios nos los haga conocer. Porque la fiesta de la expiación nos recuerda que Dios quiere que recibamos de su paz. Dios quiere que recibamos su perdón. Dios quiere que nuestra relación con Él se reconcilie para entonces salir y buscar a otros que necesitan también reconciliarse con Él. Es algo poderoso que Dios hizo a nuestro favor en Cristo Jesús. Y ese algo poderoso está a favor de todos los que están afuera. Pero necesita que alguien le hable. Necesita que alguien lo ame. Necesita que alguien le enseñe. Yo voy a leer de Romanos capítulo 5. Los primeros 11 versículos. Romanos 5. Del versículo 1 al 11. Gracias, Dios, que tú
hiciste ese sacrificio. Gracias por esa expiación. Gracias. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿qué tenemos con Dios? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuánto le dan gracias? A la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros, por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, escuche, cuando éramos enemigos de Dios aún, fuimos reconciliados con Él. Fíjense, no nos reconciliamos nosotros, sino fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido, ¿qué cosa? Aleluya. Aleluya. Pero hoy y hasta el lunes es un tiempo especial en el calendario de Dios para nosotros meditar en nuestro camino y recordar que Él es todo amor, que Él es todo ternura y que su plan es reconciliarnos con Él. Jehová, Padre nuestro, te damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres digno. Señor, y te pedimos, como hizo David, escudriña nuestros corazones, revisa a ver si vamos por algún camino equivocado. Corrígenos y renueva el espíritu recto y justo dentro de nosotros, para que nosotros retomemos la senda de la justicia, del amor, de la paz, de la santidad, del bien, de la luz. Perdona nuestros pecados, aun aquellos que nos son ocultos, aquellos que ignoramos. Por eso hoy afligimos el alma y rendimos el corazón ante ti, buscando tu perdón y tu sanidad, porque sabemos que la tenemos en Cristo Jesús. Porque cuando aún éramos tus enemigos, tú nos reconciliaste contigo mediante su muerte. Por eso estamos plenamente convencidos que ahora que Él vive para siempre, seremos salvos y viviremos contigo. Restáuranos plenamente hasta que nuestra condición, hasta que nuestra relación contigo vuelva a ser como en el Edén. Portadores de tu imagen y conforme a tu semejanza, bajo tu bendición y reposando en ti, siguiendo tu ejemplo. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde.
que nuestro Padre Celestial haga resplandecer sobre ti su rostro lleno de luz y de amor, y tenga de ti misericordia. Que el Creador del cielo y de la tierra alce sobre ti su mirada para poner en ti su paz. Y esa paz del único y sabio Dios, que sobrepasa toda comprensión del ser humano, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, en Yeshua Mashiach, nuestro Mesías Redentor. Que Él bendiga tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y que haga de ti un poderoso mensajero, mensajera de su poderosa reconciliación. Amén y amén. Estamos bendecidos.